Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Soy Raúl Pérez de CEL y soy presidente de la Cámara Franco-Mexicana. Agradecemos a todos su participación el día de hoy y en nombre de la Cámara, pues les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho al secretario Marco Antonio El Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por su tiempo, su colaboración el día de hoy y su disponibilidad para platicarnos un poco de lo que va a pasar en el Estado después del COVID o con la nueva normalidad. Así que muchas gracias, Marco, y gracias por tu tiempo. Bienvenido. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio Franco-Mexicana por la invitación. Agradezco a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Espero que se escuche bien. Veía un mensaje que no se escuchaba, pero si me confirman que se oye bien para empezar con la Yo te escucho muy bien. con mi presentación. Sí, por allá en el... Wow. Perfecto, ok. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de esta nueva realidad que estamos empezando a vivir todos. Perdón. Listo. Pues hay que empezarnos a preparar una nueva realidad, como lo comentaba, lo que vivimos a principios del mes de marzo, o la vida que teníamos al principio del mes de marzo, pues ya no va a ser la misma después de que salgamos a la calle e iniciemos nuestras actividades de manera gradual y ordenada. Y en ese sentido, una premisa que hemos establecido desde el gobierno del Estado, que el gobernador planteó de manera muy puntual, que lo primero que había que atender era la salud. Antes de pensar en recuperar o reiniciar actividades, lo primero que teníamos que pensar era en la salud. Y me refiero a esta frase que surgió al inicio de la pandemia, el 24 de marzo. Bill Gates comentaba que pues no podríamos reabrir negocios o rearrancar la economía e ignorar esa pila de cadáveres a través de a la vuelta de la esquina. Y esto es un mensaje muy claro que los gobiernos, las autoridades, nos debemos de enfocar en atender las condiciones de salud de los ciudadanos. Por eso se hizo una inversión importante en reconversión sanitaria, en habilitar nuevos espacios para atender a la ciudadanía, a los enfermos, a dotar de equipamiento y de infraestructura médica al equipo de salud, a los doctores, a las enfermeras, que no falte nada, que tenga la ciudadanía, los habitantes del Estado de Querétaro, que tengan condiciones de salud y que el Estado sea capaz de atender a todos los enfermos. Voy a hacer rápido un panorama local. El Producto Interno Bruto de Querétaro, que está compuesto como muchos estados de la región, como el estado de San Luis, como el estado de Guanajuato, de Aguascalientes, de Jalisco, de una manera muy similar, con esta proporción. El sector primario mínimo, 2.4% del Producto Interno Bruto. El sector secundario, una gran predominancia en la industria manufacturera. En el estado de Querétaro representa casi el 30% del Producto Interno Bruto. Y la construcción, que también forma parte del sector secundario, un 10%. Y el sector terciario, que tiene predominancia marginalmente o ligeramente superior al sector secundario, con una gran proporción en comercio y servicios, que está compuesto, evidentemente ahí se encuentra el turismo dentro de los servicios y el servicio de alimentos y bebidas. Y en número de trabajadores, esta es la información que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que la mayor parte de los trabajadores se encuentran en el sector de la manufactura, el 36% de los trabajadores, le sigue los servicios para empresas, 121,000 trabajadores, el 20% de los trabajadores, en el comercio el 16%, y a partir de ahí ya se pulveriza de manera importante. Y vemos cómo ha ido, desafortunadamente por cuestiones de la epidemia, cómo se han ido perdiendo empleos, principalmente en el sector manufactura,
que ha sido afortunadamente hasta el momento de manera marginal contra lo que teníamos en el mes de abril del año pasado. De año con año se perdieron el 2.6% de los empleos. En la construcción sí tuvo una caída importante, vemos que perdieron casi 7,000 empleos. Y las industrias extractivas, los servicios para empresas, que ahí es donde entra principalmente hotelería y turismo, y vemos que al final de estos 2 meses de marzo y abril, se perdieron casi 25,000 empleos, que representan aproximadamente el 2% de abril del año pasado contra abril de este año. En febrero tenemos 615,000 empleos, personas aseguradas al Seguro Social, y en abril cerramos con 591,000 personas adscritas al Seguro Social, que pues, lo cual es una pérdida importante. Porcentualmente no representa tanto, pero son 25,000 historias de familias que dejaron de percibir un ingreso. Y tratando de hacer un snapshot de cómo es la industria, cómo está conformada la industria con relación al Producto Interno Bruto, al número de unidades económicas y al número de los trabajadores, tenemos que la industria manufacturera es la que más aporta al PIB y la que más trabajadores agrupa. Probablemente no sea la que más unidades económicas posea, precisamente por el tamaño de las industrias. Le sigue el comercio al por mayor, en 12% del Producto Interno Bruto, del 2% de los trabajadores, pero tenemos 2 rubros que son importantes, que contribuyen de manera importante al Producto Interno Bruto de nuestro estado, la construcción y el comercio al por menor, que este cálculo se hizo al mes de marzo. Podemos ver que el número de trabajadores era del 10% en ese entonces. Al día de hoy representa el 8%. Sí hubo una caída de 2% con respecto al número de trabajadores que aporta la construcción. Y el comercio al por menor, que representa el 16% de los trabajadores, pero es quien más representa unidades económicas, dado que el comercio al por menor pues, está compuesto principalmente por pymes. Y así nos vamos siguiendo con las demás industrias, los demás sectores económicos, y llegamos a los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, que representan el 2% de la población, del Producto Interno Bruto, pero el 14% de las unidades económicas en el estado y el 8% de los trabajadores. Es el cuarto concentrador de empleo en nuestro estado y por eso tiene una importancia relevante para la economía de nuestro estado. Viendo que la industria manufacturera es la que más aporta al Producto Interno Bruto y sacando un desglose a la producción de la industria manufacturera a diciembre de 2019, tenemos que la fabricación de equipo de transporte, y voy a ir tratando de hilar estas cifras con las decisiones que se han ido tomando en los últimos días. Vemos que la fabricación de equipo de transporte representa el 87,000 millones de pesos, es la que más produce, no la que más crece. Hay otras industrias que crecen, que si bien crece o crecía al mes de 2019, crecía a ritmos de cerca del 6%, es la que más aporta al valor de la producción. Le sigue la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, entiéndase principalmente electrodomésticos, pero otro tipo de insumos que también sirven para la fabricación de equipo de transporte. Después tenemos la industria alimentaria, que es de las industrias que ha crecido, dado que no sufrió suspensión en sus procesos productivos. Y finalmente también, en cuarto lugar, la industria química, que también siguió funcionando y es de las industrias que representan algún tipo de crecimiento. Entonces vemos que la fabricación de equipo de transporte y la industria manufacturera, la industria de la construcción son principales drivers de la economía estatal. Ya platicando de la fabricación de equipo de transporte, vemos que el sector automotriz ha tenido un gran impacto en el negocio. Es una encuesta que hizo Mercer. El 96% de las empresas han reportado una baja en sus ventas y representaron un 47% del decremento en marzo, y en ventas y producción, y un 59% estimaban que pudiera ser para el mes de abril. Y desafortunadamente la manera más eficiente que están buscando el 97% de las empresas para reducir costos era
el 83% determinar que reducir el empleo. Sin embargo, por eso cobra importancia estas nuevas medidas que se han tomado, y el 53% de las empresas pronostica que su operación volverá a la normalidad entre 3 y 6 meses, y el 71% de las empresas consideran no estar lista en caso de que la pandemia dure más de 3 meses. Y pues desafortunadamente es algo que llegó para quedarse y que vamos a estar conviviendo con ellos durante muchos meses. En el sector aeroespacial. Vemos que a 2019 teníamos 22.250 en el mundo, se tenían 22.250 aviones volando, capacidad disponible, y hoy tenemos un decremento importante en el número de capacidad disponible para operar. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron las aerolíneas, redujeron los aviones volando, cerca del 90% de los aviones o de la capacidad está aterrizada, y vemos que esto es 2020, y vemos que para regresar al nivel de utilización estamos hablando por lo menos 4 años. Para 2024 estaríamos regresando al nivel de utilización de esta línea base, y que pues evidentemente estamos en una situación pues complicada. Si fuera el escenario de un rebote, podríamos regresar a el 96% de cómo estaba funcionando, pero dadas las condiciones estamos viendo que podríamos representar a una recesión, que es lo que se estima que pudiera pasar. Estaríamos en un 52% de la demanda de nuevas aeronaves. La pregunta que todos hacemos es cuándo arrancar la economía, y en ese sentido es un documento que publica el Instituto Americano del Emprendedor, en el cual establece 4 premisas básicas. La primera es que los hospitales en el estado, en el país, deben ser capaces de tratar en forma segura a todos los pacientes que requieran hospitalización sin recurrir a los estándares de crisis. Por eso en el estado hemos sido muy insistentes en reforzar las medidas sanitarias y contar con el equipo necesario para que nuestro sistema sanitario no tenga un estado de crisis. En segundo lugar, el estado debe ser capaz de por lo menos testear o diagnosticar a todas las personas que tengan síntomas. En ese sentido, el gobernador ha autorizado que se hagan más pruebas, se ha triplicado la capacidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública para poder determinar aquellos que tienen síntomas, si están contagiados. Por otro lado, el Estado es capaz, o sería capaz, cuando sea capaz de llevar a cabo el monitoreo de casos y contactos confirmados, es cuando puede pensar en regresar a la apertura de actividades. En caso del Estado, pues estamos llevando un rastreo a través de georreferenciación para saber cuál es la línea de contagio de todos los casos confirmados. Y la parte más importante, debe haber una reducción sostenida de los casos durante al menos 14 días. En el gobierno federal establecieron, porque también hay que encontrar el equilibrio entre la salud y el económico, si de por sí tenemos una crisis sanitaria y se prevé una crisis económica, pues no podemos continuar, no podemos tener las dos al mismo tiempo. Por eso, de alguna manera, a pesar de que algunas condiciones no se están cumpliendo, el gobierno federal decidió que se apertura las actividades en etapas, empezando por el día 18 de mayo, el lunes de esta semana, en la cual aperturarían municipios de la Esperanza. En Querétaro no hay municipios de la Esperanza y no voy a entrar en ese detalle. Pero la etapa 2, que va del 18 de mayo al 31, estaremos preparando la reapertura a través de ciertos lineamientos, los cuales me dijeron en un momento más adelante, y que estaríamos abriendo nuevas actividades esenciales como la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Y que hace mucho sentido para el estado de Querétaro la fabricación de equipo de transporte y construcción, hablando económicamente, dado que por la importancia económica que tienen ambas actividades. Y a partir del 1 de junio se empieza con un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Pero como lo hemos dicho, pues, ¿qué es lo que hay que abrir? Este es un estudio McKinsey en el cual
el Estado debe priorizar la activación de los sectores basada en la relevancia económica. Y una cosa es la relevancia económica, pero lo cruza con el riesgo de transmisión. Por eso la industria automotriz, que es una industria pues muy controlada, la industria aeroespacial, que es una industria muy controlada, donde podemos tener más control sobre la cadena de contagio, pues son de las que están pensándose, o los que se van a abrir a partir del 1 de junio. ¿Cuál tiene un grado de complicación? La industria de la construcción, por las diferentes variables que conforman esta industria, y por eso hemos sido muy insistentes en que tengamos mucho cuidado con respecto a la apertura y que esta apertura tiene que ser gradual. ¿Cómo han estado abriendo otros estados, otros países? Alemania ya sabemos que arrancó, empezó a trabajar hace prácticamente 15 días, hace 15 días o 3 semanas. Y la respuesta a esta pregunta, ¿cómo arrancó Alemania? Pues es como lo establece el título del artículo, gradualmente. No podemos pensar de otra manera, tiene que ser gradual, a través de diferentes medidas, abriendo pequeñas empresas. Hay que entender que Alemania nunca suspendió su industria automotriz, las grandes armadoras siguieron trabajando, pero sin embargo, a pesar de que arrancaron empezando a abrir el 20 de abril, el aislamiento social se prolongó hasta el 3 de mayo y hemos visto que a pesar de que ya arrancó el fútbol, por ejemplo, se hace a puerta cerrada y no hay grandes concentraciones masivas o no hay concentraciones masivas hasta el 31 de agosto. Y esto, pues, esto indica que marca muy clara la tónica que venimos comentando, que deberemos de aprender a vivir con la epidemia durante mucho tiempo. Eso lo comenta un funcionario del gobierno alemán. Y por otro lado, Estados Unidos, sabemos que ya arrancó el 18 de mayo, bueno, algunas arrancaron antes, el 11, pero el 18 de mayo empezaron las grandes manufactureras, las 3 grandes de Michigan, de Detroit, empezaron a funcionar con protocolos que son muy similares a los que vamos a estar implementando aquí, el monitoreo de días de trabajadores, un cuestionario para darle seguimiento a su línea de contagio, medidas de temperatura, puntos de entrada, suspensión de las visitas esenciales, y el distanciamiento se extiende hasta el 28 de mayo, en el caso de Michigan. Y que están asumiendo pues, que esta fecha también estará coordinada con México, lo cual ha resultado en este caso positivo, porque pues, en México ya se está planeando esta reapertura a partir del 1 de junio. Pero para regresar a las actividades, que no es o entrar a la nueva normalidad, tenemos que el regreso tiene que ser de manera gradual y controlada. No podemos arrancar a trabajar sin tener ese control en las actividades. Por otro lado, debemos de llamar a la actividad garantizando que haya condiciones de seguridad, y el gobierno debemos de garantizar que las personas que salgan no se aglomeren en los diferentes establecimientos. Una de las medidas para prevenir la enfermedad es la distancia y la higiene, evidentemente. El gobierno no podemos poner en riesgo el esfuerzo de 60 días de la población de encierro. Han sido muchos sacrificios por parte de todos, y esa es una de las premisas también, que no podemos poner en riesgo a la población después de 60 días de encierro. Y este es el regreso a la normalidad tendrá que ser también una acción consensuada y concertada entre las diferentes partes de la sociedad. Los establecimientos tendrán que hacer adecuaciones no solo físicas, sino también sus procedimientos. La población deberá entrenarse para la nueva realidad. Insisto, ya no será lo mismo desde la casa, desde el transporte, en la oficina, en la empresa. Debemos de tener nuevas actividades para prevenir el contagio. Y el gobierno deberá proporcionar una herramienta a la población y los negocios para modular el aforo y la afluencia de la población. La industria automotriz, lo sabemos, empezó a trabajar desde mucho tiempo antes, de mediados de abril, para poder arrancar, y establecieron ciertas actividades, medidas preventivas que tienen que ver con puestos de control de temperatura, desinfección de instalaciones, distanciamiento físico, higiene, comunicación y otras actividades. En el Estado definimos que vamos a hacer este regreso a las actividades de una manera gradual, insisto, responsable y ordenada, a través de 5 pasos. Estos 5 pasos, algunos ya están avanzados, algunos ya han avanzado.
El primero tiene que ver con lineamientos que fueron publicados ya por la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, por la Secretaría de Economía. El Gobierno de México ya publicó estos lineamientos que indican lo mínimo necesario para poder arrancar nuestras actividades. Pero como les decía, esto no solo queda en actividades económicas, sino también tenemos que enfocarnos en las actividades sociales, escolares, de otro índole, y que para eso estamos convocando a las diferentes organizaciones, a los diferentes sectores, para que cada sector haga sus guías de interacción. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto, que es el segundo paso. Una vez que se publiquen los lineamientos, se estarán difundiendo guías de interacción para que cada sector defina sus propias guías. Y en tercer paso, evidentemente los gobiernos estarán, los sectores estarán trabajando y la participación social será una parte importante de esta interacción porque tenemos que involucrar a la sociedad, que sepamos lo que tenemos que hacer para prevenir el contagio. El cuarto paso tiene que ver con adecuaciones a nuestros, no solo físicas, insisto, sino también a los protocolos, a la manera, a los procedimientos, a la manera en que interactuamos con la ciudadanía o con nuestros clientes y proveedores. Y finalmente vendría el retorno gradual, donde pudiéramos empezar a modular la actividad definida a través de los semáforos que estableció el gobierno federal, pero aplicados a la realidad de Querétaro, y voy a comentar eso en un momento más adelante. Los lineamientos ya están publicados, lo comentaba, es un documento que lo pueden encontrar en www.gov.mx, lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que pueden aplicar prácticamente a cualquier tipo de industria, pero que también, insisto, hay otros sectores de la economía, como es el comercio, los servicios y el turismo, que no necesariamente pueden aplicar en esto. Entonces estaremos trabajando con todos estos segmentos para poder darle seguimiento. Y en ese entonces, en ese tenor de conversación, pues publicamos o estamos publicando unas guías para la elaboración de protocolos laborales para el regreso seguro a las actividades productivas, y no solo a las actividades productivas, sino a la interacción social. Estas son las guías que están basadas en los lineamientos, pero que cada persona o cada institución tendrá que determinar sus riesgos. No solo las empresas, sino también las organizaciones, como pueden ser las familias, deberán determinar sus momentos de riesgo, ya que hay dos premisas importantes con respecto al contagio. La primera es que el contagio se evita o se puede evitar manteniendo la sana distancia, y la segunda es que la limpieza constante disminuye los riesgos de contagio. Entonces, las organizaciones deberán de empezar a implementar o definir cuáles son los momentos de riesgo. Este es un ejemplo: momentos de alto riesgo, que son las transiciones en el transporte, en la entrada y la salida del trabajo, encuentros con compañeros, en algún receso, en la ida al baño, que representa el 10% de todo el periodo, pero que es un momento de alto riesgo cuando más descuidados estamos. Los momentos de riesgo intermedio, que tiene que ver con las interacciones que tengamos en nuestro entorno, que puede ser, dependiendo de cada organización, el 20% del tiempo, que tiene que ver entre juntas, convivencias, actividades eventuales, etcétera. Y los momentos de riesgo bajo, que tienen que ver ya en el entorno en el que nos encontremos adaptados, que tiene que ver con zonas y procesos, tiene que ver con el trabajo diario, ¿no? Que ya estamos en un entorno adaptado. Aquí es un formato que estamos entregando en el que, una vez definido la actividad, el momento, el lugar de riesgo, se defina, se identifique cómo lo estamos haciendo antes de la enfermedad, cómo se propone hacer, qué cambios se necesitan hacer, qué modificaciones o adquisiciones se necesitan hacer para llegar a ese cambio, y finalmente cómo vamos a comunicar que hay un cambio en los procedimientos y en las actividades. Insisto, esto no solo tiene que ver con empresas, sino también pueden ser instituciones, e insisto, en el entorno familiar. Es un trabajo que tenemos que hacer al interior de nuestro primer círculo para poder garantizar que no vamos a ser ni portadores, o que si somos portadores estaremos aislados, y que si interactuamos con alguien, deberemos de controlar esa interacción. Ya que se han terminado las adecuaciones, empieza el retorno gradual, que estamos generando una plataforma que se llama consumoseguro.querétaro.gov.mx, en donde todas las industrias, empresas y organizaciones que hayan adecuado podrán determinar el aforo que tienen determinado para ciertas interacciones, y que pues estaremos modulando la actividad no solo de las empresas, sino también de los ciudadanos, que sepan cuándo hay
cuándo es propicio salir, cuando hay menos gente en ese dicho, en tal establecimiento. Estaremos midiendo los resultados y en caso necesario ajustaremos las guías. Y ustedes ven a esta muñequita Lele, que es una, es la vocera, digamos así, de la modulación de actividades. Y un punto que es importante, está en rosa, que no es cuestión de fechas, es cuestión de condiciones. Podemos todos esperar que el 1 de junio regresáramos a las actividades, pero si no hay condiciones, deberemos de entender que podremos regresar a una condición de aislamiento si no se consideran esas condiciones. Y las condiciones no las genera el gobierno, las condiciones ya las generó el gobierno al tener un sistema de salud adecuado, y estamos generando también esas condiciones para la orientación de las organizaciones. Las condiciones las generamos los ciudadanos. El primer paso es prepararnos, el segundo va a ser entrenarnos y el tercer paso es medir, combinar y probar para ir reduciendo el contagio. Y como decíamos, debemos tener una herramienta de modulación, que es el índice de duplicación de casos, es lo que significan esas siglas, y vemos que es una información que está publicando prácticamente todos los días, a primera hora. Vemos el número de casos acumulados. El día de hoy, entre ayer y hoy, aumentaron 57 casos, con un total de 639 casos confirmados acumulados, 68 defunciones, 8 más. Y esta es el índice de duplicación de casos, que nos indica que también lo estamos haciendo como sociedad. Hoy tenemos 14 días, quiere decir que de no hacer nada, tendríamos 14 días. Este número, 639, se duplicaría en 14 días. Lo que buscamos es que este triángulo, este indicador, se acerque más hacia la zona verde, que es donde estamos seguros. ¿Por qué buscamos entre 15 y 21 días, perdón, 18 y 21 días el color azul y verde? Porque eso nos da tiempo de que las personas que estén enfermas sanen y no saturen el espacio, los hospitales públicos, y pueda ser como mencionamos al principio, que el sistema de salud estatal no entre en crisis. Vemos, probablemente esté muy chiquito, pero se lo voy a leer, el 63% del contagio está en personas entre 29 y 49 años de edad, es decir, los jóvenes y adultos jóvenes. Y eso es importante mencionarlo, que la ciudadanía, los jóvenes creen que no se van a enfermar, sí se están enfermando de manera importante. Tenemos que son 127 casos, 2 defunciones en este rango de edad, 135 casos entre 30 y 39 años con 3 defunciones, y 133 casos entre 40 y 49 con 8 defunciones. Y desafortunadamente, quienes más están falleciendo son las personas entre 60 a 69 años. Han fallecido 81 personas, perdón, 23 personas, y 7 personas han fallecido de más de 80 años. Es donde más muertes están proporcionalmente hablando. Evidentemente, sí se están contagiando los jóvenes, pero quienes están muriendo son las personas mayores que contraen el virus. Tampoco quiere decir que los jóvenes no estén muriendo, ya lo estábamos presentando, y jóvenes que no presentaban comorbilidades. Esta es la proporción en cuanto a hombres y mujeres, y es una lámina que se está publicando todos los días para poder ir modulando la actividad, y las actividades en el estado se están modulando de acuerdo a estos colores, alineados con el semáforo federal, que tiene 4 colores, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Cuando sean actividades, cuando tengamos la certeza, ahorita estamos en color amarillo-naranja, digámoslo, o sea, no es un color, estamos llegando hacia el color verde, sí, pero apenas estamos pasando la barrera del amarillo. Entonces, aquí nos permitirá modular cada cuánta gente está, cómo interactuamos con la sociedad, cómo interactuamos entre nosotros, y estos 14 días nos dan un margen de maniobra para las actividades empresariales. Por mi parte, sería todo. Le agradezco mucho la participación y estoy abierto para algunas preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta. Paul Garnica nos pregunta si es imperativo tener 14 días consecutivos con disminución de contagios para poder reabrir.
Una disculpa, no se escucha, habría que abrir el micrófono. Perdón, es deseable que tengamos 14 días o más de 14 días. Evidentemente es algo que vamos a estar publicando la próxima semana en base a también a faltan algunas publicaciones por parte del gobierno federal en cuanto a la colorimetría que estarán determinando el semáforo nacional. Insisto, en el semáforo nacional hay 4 colores. El naranja, el rojo, que establece que solamente las actividades esenciales pueden trabajar. El color naranja, que establece que las actividades esenciales y un porcentaje restringido, o las actividades no esenciales, podrán trabajar con un porcentaje restringido, un porcentaje de restricción. Y después las actividades, el color verde, amarillo y verde, que abre la función de todas las actividades. Nosotros actualmente estaremos alineándonos al semáforo federal, que indican esos 4 colores, pero ciertas actividades las estaremos modulando con este semáforo índice de duplicación de casos, que tiene que ver más con la interacción en espacios abiertos, en espacios cerrados, en asistencia, por ejemplo, a templos, asistencia a parques y espacios abiertos. Entonces, iremos publicando cómo se va a ir modulando la actividad dependiendo de los colores del semáforo. Veo también por aquí otra pregunta, que los restaurantes abrirán el 1 de junio. Es importante mencionar que volvemos a lo mismo, es una situación de condiciones, no de fechas. Quisiéramos, y sabemos que el sector hotelería, turismo y servicio de alimentos ha sido el más castigado por la limitación en las actividades, pero estaremos pues definiendo, estamos trabajando con ellos ya para que definan sus propios protocolos, y en medida de las condiciones que se presenten, podrían empezar a abrir de manera paulatina, ordenada y con un aforo restringido, el cual aún no se define y todavía no se define la fecha. Veo otra que dice el Parque Industrial Querétaro, ¿cuándo podrá abrir? Pues si son actividades esenciales, tendrán que, o si las empresas que trabajan en el Parque Industrial Querétaro son actividades esenciales o se consideran actividades esenciales, que por la naturaleza del parque únicamente son las de la fabricación de equipo de transporte, aviación y automotriz, tendrán que presentar en el Instituto Mexicano del Seguro Social sus protocolos para que existe una página que se llama Nueva Normalidad .gov.mx, se deben de subir un formulario y en 72 horas les van a estar respondiendo la posibilidad de abrir. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social aprueba la apertura, podrán empezar a trabajar antes del 1 de junio. Si no, no podrán abrir hasta que el Seguro Social les apruebe la apertura o el reconocimiento como actividades esenciales. Reitero, únicamente podrán estar funcionando actividades esenciales. Las actividades esenciales, si recordamos, el 31 de marzo se establecieron que eran 2 grandes rubros, varias actividades esenciales en 2 grandes rubros, los que tenían que ver con la atención de la salud y con el abasto de medicinas y alimentos. Y después, hoy, a partir del 1 de junio, se añaden estas 3 nuevas actividades esenciales, que es equipo de transporte, construcción y minería. Todo lo demás que no caiga en esos grandes rubros no puede estar funcionando el 1 de junio, a menos de que el semáforo así lo vaya modulando. Esta semana estaremos anunciando las nuevas medidas. Bueno, los muebles no están considerados como, la fabricación de muebles no está considerada como una actividad esencial. Tendremos que ir viendo cómo se va evolucionando en estas semanas el semáforo, y les iremos avisando con puntualidad. De igual manera, las misas, estamos platicando con la diócesis de Querétaro para establecer un protocolo que estará basado, insisto, en el semáforo. Por otra parte, las personas de alto riesgo regresarían a laborar a partir del 1 de junio. No, porque son personas de alto riesgo. Las personas de alto riesgo solamente podrán regresar a laborar si tuvieran el semáforo amarillo o verde. Y por lo que veo son todas. Bueno, aquí hay otro Q&A. Bueno, el semáforo se va a estar publicando. Se va a estar publicando en las
en los diferentes medios de comunicación y a través tenemos un micrositio que es covid19.querétaro.gov.mx, en el cual podrán estar consultando toda la información. Y coincido con Luis, que comenta, pues efectivamente para la economía todas las actividades son esenciales, para las familias queretanas todas las actividades son esenciales. Desafortunadamente es una decisión que no depende de nosotros, la estableció la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y nosotros estamos alineándonos para proteger en primer lugar la salud de los queretanos y estar colaborando en coordinación, sí, observando las actividades de nuestro estado para poder abrir de manera más rápida todas las actividades que conforman la economía. Las empresas de transporte, el transporte es una actividad esencial, por lo cual no tienen que registrarse, únicamente se tienen que registrar las actividades que son las nuevas actividades esenciales: construcción, fabricación de equipo de transporte y minería. Las dependencias federales deberán seguir los mismos lineamientos que establezca el gobierno federal y el gobierno está planteando sus propias limitantes o sus propios protocolos para la atención de la ciudadanía una vez que inicien las actividades. También es un punto importante que comentan de los casos. Por el otro lado, muchos tienen que ver a que la ciudadanía no se ha mantenido aislada. El Día del Niño, el Día de la Madre, el Viernes Santo, bueno, el Sábado de Gloria, muchas personas salieron a la calle a convivir. Al parecer, algunas personas piensan que el virus descansa sábados y domingos, y es cuando más movimiento se ve, y si vemos los casos se disparan entre sábado y domingo. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Bueno, hay una que, ¿cuándo alcanzaremos el regreso total a las actividades económicas? Insisto, es una situación de condiciones. Establecer una fecha sería generar una expectativa que no podríamos garantizar que se va a cumplir. Algunas estimaciones dicen que el pico de la curva podría llegar a mediados de junio y a partir de ahí empezaríamos a disminuir casos. Son estimaciones, no puedo afirmarlo de manera oficial, pero eso depende también de nosotros. Que está bien que puedan regresar las actividades, algunas actividades, y que puedan regresar algunas actividades al funcionamiento, pero estamos nosotros cuidándonos y previniendo y generando los espacios y generando las condiciones nosotros mismos, usar tapabocas, lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara. Podremos ir nosotros mismos generando una reducción en los casos. Evidentemente, la asistencia a concentraciones masivas es lo peor que se puede hacer ahorita si no se cuentan con las medidas de sanidad. Las TICs y telecomunicaciones están dentro de las esenciales, efectivamente, nunca se suspendieron. De manera puntual, estar informándoles a todos a través de las páginas que comento, la covid19.querétaro.gov.mx. Ahí estaremos reportando todas las actividades, todos los semáforos, todo lo que la ciudadanía necesite saber. Las bienes raíces es un tema que es un tema interesante comentarlo, pues son trabajos de oficinas que se pueden seguir haciendo como lo estamos haciendo ahorita. Habrá que pensar de alguna manera, me queda claro que ya no se puede ir a enseñar la casa como se puede hacer antes, pero tendremos que, es una de las industrias que tiene muchas posibilidades de reconvertirse o de renovarse o de dar un salto en tecnología, buscando nuevas metodologías de enseñar casas. Hay varias aplicaciones que ya te presentan los espacios, te presentan recorridos virtuales. El registro público de la propiedad sigue abierto. Se autorizó actualmente que se diseñe un programa de gobierno en línea para el registro público de la propiedad.
Entonces, es una de las empresas que podrá ir evolucionando al trabajo remoto y únicamente pues se tendrá que se hagan las menos visitas. El incremento sustancial de pruebas se está haciendo. Hay 3 tipos de pruebas: las pruebas en tiempo real, PCR, están las pruebas serológicas, en dos vertientes, digamos las pruebas rápidas, que son a través de cassettes en los cuales se pone una gota de sangre, cuya efectividad es menos del 50%, y hay otro tipo de pruebas que son las denominadas pruebas rápidas, que van a que necesitan un proceso adicional, pero cuya respuesta es mucho más elevada. Entonces yo agradezco muchísimo toda la asistencia de todos ustedes, las preguntas que han hecho. Comentaba con Raúl que yo tengo ahorita otra conferencia y tengo que empezar a prepararla, pero con el gusto de podernos conectar con usted las veces que sea necesario. Estaremos cerca de Raúl y de todo el equipo de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana para poder estar proporcionando y actualizando la información que sea necesaria. Muchas gracias, Marco. Gracias por acompañarnos, por tus precisiones y gracias a todo tu equipo por la excelente gestión. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Germán. Gracias por todo. Ahí andamos a la orden, Raúl. Muchas gracias, sí. Y gracias, Ya Lisbeth, también. Seguimiento, pues aquí nos ponemos de acuerdo para ver si organizamos otro, ya con temas más puntuales. Muy bien, muchísimas gracias, Germán. Sí, perfecto. Bueno, Gracias. Hasta luego. Hasta luego.